Nuestro estudio de hoy se titula Luchemos con lo que nos queda. Y queremos leer, hermanos, dos versículos en la Escritura que nos van a servir como punto de partida para nuestra reflexión en esta mañana. El primero de ellos es Josué 1:1. En Josué 1:1 dice la Escritura: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Aconteció después de la muerte de Moisés. Y de ahí nos vamos a pasar al libro de los Jueces, que está enseguida, al capítulo 20, y vamos a leer desde el verso 15 hasta el verso 16. Jueces, capítulo 20, versos 15 y 16. Dice, hermanos, así en esa escritura: verso 15. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Esos son los dos versículos que vamos a utilizar. Empecemos con el primero. Aconteció después. Estas son las palabras con las que se inicia el libro de Josué. Y nos preguntamos, ¿aconteció después de qué? Pues nada más y nada menos que de la muerte de Moisés. Que muriera Moisés no era un evento cualquiera, era algo extraordinario que debía hacer un impacto extraordinario en el pueblo de Israel. Moisés era el primero de los profetas. Moisés era el hombre con quien Dios había hablado cara a cara. Moisés era el hombre que había recibido la ley. Moisés, a él se le había indicado cómo construir el tabernáculo. Él había sido el guía humano durante aquellos 80 terribles años en el desierto. Quiere decir que al morir Moisés, no moría cualquier hombre, moría un hombre grande, extraordinario, magnífico, admirable y de gran importancia y trascendencia para el pueblo de Israel. Tomando en cuenta que Moisés era tan grande, ¿puede presentarnos algún problema entender estas palabras con las que empieza el libro de Josué? Aconteció después de la muerte de Moisés, como si hubiese sido cualquier cosa, como si hubiese sido la muerte de cualquier hombre común y corriente, como si se estuviera refiriendo a un hecho sin mayor importancia. Lo cierto es que la muerte de Moisés había sido, como ya hemos dicho, la muerte de un gran hombre. Pero lo que estas palabras quieren decir es que aunque el magnífico Moisés había muerto, no era tiempo para lamentarse interminablemente por la muerte de aquel gran hombre. No era tiempo para entregarse al lamento de día y de noche por la pérdida de un hombre tan extraordinario. Estas palabras quieren indicar, hermanos, que aunque ciertamente Moisés había muerto, el plan de Dios para redimir a su pueblo seguía adelante y el pueblo tenía que marchar y el pueblo tenía que dejar atrás el dolor y la pena por aquella gran pérdida y enfilar su fuerza, su ánimo, su disposición, su voluntad hacia la gran meta que tenían por delante, llegar a la tierra prometida. Amén. Estas palabras entonces están indicando que el plan de Dios para su pueblo nunca se detiene.
Aún en los momentos difíciles, aún en los momentos dolorosos, aún en los momentos tristes, el plan de Dios sigue adelante. Por eso aquellas palabras tan conocidas en el libro de Josué: esfuérzate y sé valiente, porque hay que seguir adelante, porque no se trata de ponerse a llorar, porque no se trata de desplomarse y caer sin fuerzas, totalmente derrotado por los eventos difíciles de la vida. Una vez que han sucedido, hay que levantarse en el nombre de Jehová y seguir adelante, porque el plan de Dios continúa. Amén. Por eso son importantes estas palabras. Por eso son importantes analizar bien estas palabras. Y para nosotros, en este momento que vivimos, también son importantes, porque cada final de año todos nosotros hacemos un balance de lo que fue el año que ha terminado. Hacemos un balance de nuestras vidas y sin duda todos contamos momentos victoriosos y felices, pero también contamos momentos de derrota, tristes y dolorosos. La vida es así, pero Dios quiere que avancemos, que dejemos atrás lo que ya pasó, que dejemos atrás lo que ya sucedió, que dejemos atrás lo que nos haya dañado, lo que nos haya dolido y sigamos avanzando, porque aunque nosotros hayamos perdido alguna batalla, nuestro Dios sigue victorioso. Él sigue triunfante, Él sigue llevándonos por una senda de victoria. Por lo tanto, estas palabras son importantes para nosotros, porque después de hacer este balance, no es momento de sentarnos a llorar, sino momento de levantarnos y decir: tenemos un Dios al que no le ha pasado nada. A nosotros nos pueden haber afectado los problemas de este año que termina, pero nuestro Dios está intacto. Nuestro Dios sigue siendo el Todopoderoso. Él sigue siendo el que todo lo sabe y el que todo lo puede. Y Él está de nuestro lado y quiere llevarnos hacia la victoria. Levantémonos, esforcémonos y seamos valientes, porque hay grandes metas por alcanzar en el nombre de Jesucristo en este año que está comenzando. Amén. Dios quiere que avancemos, pero la pregunta es: ¿cómo quiere Dios que avancemos? Y los segundos dos versículos que leímos nos indica cómo quiere Dios que avancemos. ¿De qué manera quiere el Señor que nosotros avancemos? En primer lugar, el Señor quiere que avancemos con lo que nos queda. Leamos de nuevo esos dos versículos que leímos al final. En Jueces capítulo 20, versos 15 y 16. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. ¿Cómo quiere Dios que avancemos? En primer lugar, quiere que avancemos con lo que nos queda. En estos versículos que hemos leído, vemos a la tribu de Benjamín preparándose para una gran batalla. Y lo primero que hicieron, lógicamente, es contar con cuántos hombres tenían en su ejército para enfrentar aquella lucha. Y encontraron que había 26,000 hombres listos para la guerra. 26,000 hombres que sacaban espada. Pero de entre ellos había un grupo muy especial. 700 hombres de Gabaa. Era un grupo, hermanos, dice, un grupo selecto, un grupo escogido. Este escuadrón, estos 700 hombres tenían una característica común: todos eran zurdos. Y 700 hombres zurdos, hermanos, en una población como esa es mucho. Son demasiados zurdos. Dicen las estadísticas que el número de zurdos en el mundo no pasa del 12%. Algunos dicen que el 15%. 700 zurdos en aquel ejército era un promedio bastante alto.
muy por encima del promedio que se reconoce en esas características. ¿Cómo era posible que hubieran tantos hombres zurdos en aquel ejército? ¿Y cómo es posible que se haga una mención de ellos diciendo, y había un grupo especial, escogido? Fíjense bien en esa palabra. Quiere decir que los habían seleccionado porque eran extraordinarios y todos eran zurdos. ¿Cómo es posible que hubieran 700 soldados zurdos seleccionados y escogidos? Lo más probable es que estos hombres eran zurdos porque habían perdido su mano derecha en la batalla. Era común en aquellos tiempos que el ejército contrario apuntara hacia la mano del oponente. ¿Por qué? Porque si le cortaba la mano, probablemente lo iba a matar porque iba a quedar indefenso. Y suponiendo que viviera, pues había anulado a un soldado porque perdida la mano con la que sujetaba la espada, ya no servía para la guerra. Pero qué interesante es esto, hermanos. Estos hombres, la guerra los había herido. La guerra les había hecho perder una mano. Pero estos hombres no se pusieron a llorar, no se pusieron a lamentar, perdí mi mano. No la guardaron en un frasco especial para estarla mirando todos los días. Mi mano tan bonita que era, tan fuerte que era yo con esa mano. No se dedicaron a llorar ni a lamentarse. Parece que estos hombres dijeron, bueno, perdí la mano derecha, pero todavía me queda la izquierda. Y con lo que tengo, voy a otra vez a ser un soldado útil para mi pueblo, útil para mi rey, útil para mi Señor. Con lo que me queda, con eso voy a pelear. Con lo que me ha quedado, con lo que la guerra me ha dejado, con eso me voy a ser capaz y suficiente para seguir siendo un soldado efectivo. Y lo hicieron. Tanto que eran escogidos, selectos. En el lenguaje militar hoy se le llama grupo de élite. Aquellos grupos que reúnen los soldados más capaces y más letales a la hora de la guerra. Estos 700 zurdos pertenecían a ese grupo. Habían perdido su mano, pero se habían enseñado a pelear con la izquierda y ahora eran soldados temibles y efectivos en la batalla. ¿Por qué es importante eso para nosotros? Porque todo el que lucha siempre puede salir herido. En la iglesia del Señor todos somos soldados de Cristo, pero no todos luchamos. El que pelea, hermanos, el que da la batalla por el Señor, siempre puede salir herido. El que toma las armas, el que hace suyo el llamado, el que se enfrenta a la realidad, el que se pone la armadura del Señor, siempre puede salir herido. El único al que no le pasa nada es el que no pelea. Ese siempre vive ileso. Pero el que esté en la batalla, el que acepta el llamado, el que toma las armas, el que se convierte realmente en un soldado de Cristo, siempre puede salir herido. Físicamente estamos completos. No hemos perdido ni una mano, ni un dedo, ni siquiera una uña. Pero interiormente las batallas por el nombre del Señor han dejado heridas. Interiormente sí es posible que hayamos perdido más de una mano. Hemos sufrido quizás el golpe con la espada del desprecio de nuestros propios hermanos por cumplir con nuestro llamado. Desafortunadamente en la iglesia del Señor, por cumplir con nuestro llamado, por cumplir con nuestro deber, por cumplir con nuestra militancia como soldados de Cristo, llegamos a sufrir el desprecio de nuestros propios hermanos. Esa es una herida, hermanos, que muchos pueden haber sufrido en el año que pasó. Quizá por cumplir con nuestro trabajo en el Señor hemos perdido amistades. Por servirle al Señor fielmente, la enfermedad nos ha alcanzado. Por servirle y ocuparnos en las cosas del Señor, hemos llegado a tener problemas con nuestros hijos.
La enfermedad nos ha atacado, burlas y desprecios se han hecho presentes en nuestra vida. Quizás hemos llegado a sentir que ya no podemos más, pero en este momento en que sentimos que ya no podemos más, recordemos que todavía tenemos a Cristo y que Él todavía está con nosotros. Si en el 2018 perdió algo luchando por el reino de Cristo, recuerde que es mejor perder luchando que perder sin hacer nada. Es mejor perder engrandeciendo el nombre de Cristo que no hacer nada por el reino de Cristo. El que pelea por el Señor quizás haya perdido alguna batalla y haya sufrido alguna herida, pero le puedo asegurar que está ganando la guerra y ganándose un lugar entre los 700 escogidos del Señor que luchan y pelean. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, acontezca lo que acontezca, que no se sientan a lamentar lo perdido, sino que cuentan lo que aún les queda, y con lo que les queda, con eso tenemos que luchar por el reino de Jesucristo. Con lo que nos ha quedado, con las fuerzas que todavía tenemos, debemos dedicarlas a la lucha por el reino de Jesucristo. En segundo lugar, este pasaje nos dice que debemos avanzar superando las heridas. Este grupo de 700 hombres nos sigue asombrando. Dice el pasaje que con su mano izquierda tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Esta es una figura literaria, quienes han estudiado hermenéutica lo saben. Una figura literaria que se llama hipérbole, es una exageración intencional con el objetivo de demostrarnos algo. El escritor está exagerando ciertamente para decirnos, estos hombres tienen una puntería tremenda. Tenían una puntería bárbara. Y él usa esta figura para decirnos qué tan efectivos eran lanzando una piedra con la honda, tan efectivos que le apuntaban a un cabello y no erraban. Con esto quieren decirnos cuidadito, porque cuando esos hombres lanzaban una piedra, seguro que iba a dar en el blanco, seguro que iba a pegar donde ellos querían. Hay expertos en la escritura que creen que David se entrenó con estos hombres. Acuérdense que él mató un gigante con una piedra con la honda, porque ellos eran, hermanos, hombres verdaderamente hábiles y extraordinarios manejando esa arma. Nos sorprende este grupo, hermanos, porque viéndose sin su mano derecha, dijeron, me queda la izquierda, pero no solo dijeron, me queda la izquierda y la voy a usar, y la voy a someter a un entrenamiento tremendo, hasta que me llegue a ser tan útil como era mi mano derecha. Hasta que me llegue a ser tan capaz y tan hábil como era con mi mano derecha. Y seguramente, hermanos, estos hombres se dedicaron por horas, por semanas, por meses, quizá por años, hasta que se convirtieron en hombres con una puntería extraordinaria y llegaron a formar un grupo escogido de guerreros que sin duda le daban confianza a cualquier ejército si estaban peleando con él. Ahora eran temibles usando la honda. Parece que estos hombres pudieron llegar a decir, aquí no ha pasado nada. No tengo esta mano, pero cuidado el que se enfrente conmigo, porque tengo esta honda en mi mano izquierda y soy capaz de destruir al enemigo más temible, porque me he capacitado en el uso de mi mano izquierda. Aquí no ha pasado nada. Estamos listos, somos capaces, sigamos adelante, decían estos hombres, porque Jehová está con nosotros. Podían decir, ya no tengo la mano derecha, pero nos queda la izquierda y es suficiente para luchar por nuestro pueblo. Con lo que nos queda, luchemos en este 2019. Reconozcamos, hermanos, que en la vida real existen personas que no tienen las dos manos y pintan cuadros preciosos, sujetando el pincel con los dientes o con los dedos de los pies.
Son como estas personas. Se quedaron sin las dos manos, pero no dijeron, no tengo manos, no puedo hacer nada. Comenzaron a entrenarse, a disciplinarse y han llegado a ser magníficos artistas, admirados por su gran habilidad. Reconozcamos también, hermanos, que hay personas que han perdido la vista y son músicos extraordinarios. Son personas, hermanos, que luchan con lo que les ha quedado. Tenemos que pensarlo bien nosotros, hermanos, porque las luchas del 2018 pueden haber minado nuestra fuerza interior, nos pueden haber robado algo, podemos haber perdido algo interiormente, pero pensémoslo bien. Si hemos perdido el ánimo, tenemos al Consolador, al Espíritu Santo, que puede fortalecernos y sacarnos adelante en cualquier dificultad. Si nuestra fe se ha debilitado, tenemos el corazón para levantarlo delante de nuestro Dios y pedirle que nos llene de fe y de fortaleza. Si perdimos el gozo, nos queda la voz para exaltar el nombre de nuestro Dios con el canto y la alabanza. Si se nos acaba la voluntad para seguir adelante, todavía tenemos las rodillas para doblarlas delante del Todopoderoso, y Él nos va a fortalecer y nos va a renovar para seguir adelante hasta que alcancemos la victoria. Amén. Pensémoslo bien, hermanos, porque todavía nos queda mucho. Lloremos si tenemos que llorar. Gimamos si tenemos que gemir, porque el dolor ha sido intenso. Nos podemos quebrantar en 1000 pedazos ante las situaciones que vivimos el año que terminó, pero le puedo asegurar que las manos del Maestro van a recoger los pedazos y lo van a levantar nuevo, fuerte, renovado, fortalecido, animado para seguir adelante y tener victoria en su vida. Puede sentirse totalmente caído, pero le aseguro que aquí en este lugar, hoy entre nosotros, camina el que vive y reina por los siglos de los siglos, el que todo lo sabe y el que todo lo puede, aquel que es nuestra fuerza, aquel en quien todo lo podemos, porque en Cristo somos más que vencedores. Él vive y reina por los siglos de los siglos, y por lo tanto hay victoria en Cristo Jesús si venimos a Él. Amén. No permitamos que las situaciones sufridas en el año que terminó sean capaces de hundirnos, sean capaces de derribarnos. Más bien contemos lo que nos ha quedado. Y con lo que nos ha quedado, el Señor quiere y puede hacer maravillas. El Señor quiere y puede hacer milagros. Recuérdense ustedes de aquel milagro de la alimentación de la multitud. Unos cuantos panes y unos pocos peces fueron suficientes. No necesitó de una gran cantidad de comida. Lo que nos ha quedado, sea poco o sea mucho, es suficiente en las manos del Todopoderoso. Si nosotros venimos a Él, si nosotros descansamos en Él, si le presentamos lo que nos ha quedado, el Señor dirá: suficiente. Con lo que tienes me basta y me sobra para que seas más que victorioso en cualquier dificultad que tengas en la vida. Pero pelea con lo que te ha quedado, porque con lo que nos ha quedado podemos glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos glorificar a nuestro Salvador y podemos tener victoria. Concluyamos entonces, hermanos. La lucha provoca heridas, provoca cansancio, provoca desánimo en nosotros. Pero a nuestro Rey no le ha pasado nada. Él sigue sentado en su trono, sigue siendo el soberano de toda la tierra y sigue estando listo para animarnos y fortalecernos en el momento de la dificultad. Por lo tanto, cuando la herida llega, vengamos a Cristo, porque Él es nuestro sanador, porque Él es el bálsamo que una vez puesto en la herida la sanará, para que nosotros podamos recuperarnos y sigamos adelante hasta que alcancemos la victoria. Lleguemos a ser, hermanos, de ese grupo selecto de guerreros del Señor, ejercitando lo que tenemos
porque con lo que tenemos es suficiente para que el Señor nos convierta en guerreros victoriosos en su nombre. Amén. Vamos a orar.